Muy buenas noches, queridos amigos de los seguidores de esta página. Hoy tenemos una invitada de lujo. Se trata de la licenciada Carla Vera Choes. Ella fue reina del Cantón Palenque en el año 2011. Es licenciada en Ciencia de la Educación y también es autora de los libros Tierra de Dragones y Los Ministerios de Noises. Querida Carla, tenga usted la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, mi estimado Rafael. Un gusto poder participar en este conversatorio. Muchas gracias por tu invitación, por tomarme en cuenta. Como tú me has comentado, sabemos que existen muchas personas con mucho talento y que están haciendo muchas actividades, ya sea deportistas o culturales o de arte. Y qué bueno que tu espacio nos sirva a nosotros para poder hacernos conocer y mostrar qué es lo que hacemos. Listo, Gracias. Carlita. Sin duda, este espacio eso es lo que busca. En sí, hoy vamos a conocer un poquito de sus libros, sus obras literarias, pero antes de conocer sus obras literarias nos gustaría conocer un poquito de Carla Veras. Entonces, coméntenos, ¿quién es Carla Vera? Carla Vera, bueno, es una joven que siempre se ha caracterizado por ser una persona muy soñadora, pero con los pies en la tierra, eso sí. Desde que tengo uso de razón, pues más que todo, ya cuando fui creciendo, siempre quería como hacer algo diferente, siempre buscaba información sobre muchas cosas y bueno, fue a la edad en la que estaba en la universidad que fue como una revelación que quise dedicarme a lo que es escritura. Aunque mi carrera es sobre otra rama, que es educación, pero por ahí tiene una relación, ¿no? Entonces la literatura me ha ayudado mucho a poder aprender un poco más, a poder expresarme mejor y todo eso. Entonces, ¿qué te puedo decir de mí? Siempre me gusta estar un poco, prepararme más sobre lo que hago y mostrar realmente lo que hago y me gusta hacer, o sea, para que las otras personas también se inspiren a luchar por sus sueños, a ser perseverantes, porque la perseverancia es un valor muy, muy, muy importante en nuestra vida, tanto laboral, social, en muchos aspectos, la perseverancia, porque como dice la inteligencia sin perseverancia como que no te ayuda mucho, pero eh, tú siendo perseverante más que inteligente puedes lograr muchas más cosas. Carlita, y cuéntenos un poquito de su experiencia como reina de Palenque. Creo que para toda joven representar a su cantón es una experiencia muy linda. Claro, claro, estaba muy joven, tenía 18 años y fue todo un honor poder representar a mi cantón, poder presidir las fiestas cívicas el 2 de agosto y fue una experiencia muy, muy bonita, muy grata, una bendición de Dios que Él me permitió llevar ese título por un año, en el año 2011 y bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque también conocí muchas personas que hoy en día aún nos conocemos, nos topamos y dicen, mira, escribió un libro, cosas así. Entonces, es muy bonito, muy grato esa experiencia y que son cosas que se llevan para siempre porque son experiencias muy enriquecedoras que te ayudan a aprender más. Carlita, ¿y de cómo se le ocurrió, cuáles fueron sus motivaciones que le llamaron la atención por la escritura? Usted siempre lo que hacemos, lo hacemos motivados en algo. En su caso, ¿qué le llevó a tomar esa decisión de escribir su primer libro que fue Tierra de Dragones? Bueno, mi primer encuentro con la literatura podría decirse que es gracias a mi mamá y mi hermana, porque a ellas siempre les ha gustado la lectura y por lo general siempre había uno, dos o tres libros en casa. Mi mamá siempre, recuerdo que cuando éramos yo ya más pequeña, ella solía comprar libros de Atlas, porque siempre los vendedores a veces pasaban vendiendo esos libros, entonces ella los compraba. Los Atlas, esos diccionarios grandotes. Uh -huh. Y también otro tipo de libros.
Entonces, desde ahí recuerdo que yo me gustaba mirar, me gustaba ir leyendo, mirando las imágenes, ir leyendo. Y ya de grande, mi hermana también le gustan mucho los libros, ella suele comprar bastantes libros. Entonces, los libros que ella leía, yo atrás los leía también. Entonces, desde ahí yo me fui pegando un poco más a la literatura. También una de las formas en que me he involucrado un poco más es, por ejemplo, en las películas, que las películas a veces están basadas en libros. Entonces te llama la atención, buscas en internet, mira, esta película está basada en tal libro. Entonces buscaba el libro, si estaba en PDF en Google, lo descargaba y entonces lo leía. Aunque me tomara un poquito más de tiempo porque en computadora como que uno se demora un poco más, ¿no? Y me terminaba de leer los libros y entonces fue así que yo dije, wow, me gusta escribir. Una bonita experiencia de cómo fue su introducción en la escritura. Entonces, Sí. ahorita nos gustaría que nos comente ¿de qué se trata el libro Tierra de Dragones? Sabemos que es una historia bastante bonita, aún no tenemos la oportunidad de leerlo, aunque ya lo tenemos, pero sí nos gustaría que las personas que nos están viendo conozcan de qué se trata Tierra de Dragones. Bueno, Tierra de Dragones, para empezar, es un libro de género fantástico que narra la historia de 3 hermanos huérfanos que al principio vivían con una tía. Y entonces ellos tenían mala vida con ella porque ella los trataba mal y todo eso. Especialmente es una aventura de estos 3 hermanos en un mundo diferente o otra dimensión. Entonces ellos tienen que superar a la maldad de ese mundo, que es un mago, un poderoso mago, con la ayuda de otros seres fantásticos como son los elfos, los centauros, los duendes y cosas así. Escribí este libro porque me gusta mucho lo que son temas fantásticos, ¿no? Aunque sí pienso escribir sobre otros temas, otras cosas así, un poco más serias, más académicas, más pedagógicas. Quise comenzar por este libro porque me parecía un poco más fácil escribir y redactar este tipo de historias porque son un poco juveniles entre infantil. Y bueno, Tierra de Dragones nació de esta forma, aparte de que tengo cierta admiración por los dragones, entonces quise que estos seres mitológicos fueran los protagonistas de esta historia. ¿Pero fue una historia cercana, real, suya, o fue una historia imaginaria? Imaginario, pero lo curioso de escribir es que puedes poner elementos de la realidad en los libros, lo que yo hago, muchos autores lo hacen también. Y, por ejemplo, Los 3 hermanos es como una representación de yo y mis hermanos y yo, perdón. Y, y ciertos elementos más, por ejemplo, ciertos personajes que se parezcan a cierta persona que yo conozca en la vida real. ¿Ya? Pero siempre tiene su toque de realidad y su toque de fantasía. Entonces uno igual no vas a poner un personaje realmente como una persona en la vida real, sino como que le das su toque, su diferencia para que tenga su propia vida, su propia personalidad, ¿no? Y una vez que ya fue publicado el libro, ¿qué tanta acogida tuvo el libro? Porque lastimosamente a través del tiempo hemos perdido ese interés por la lectura. Entonces, a veces es fácil escribir un libro. Digo fácil entre comillas porque no es fácil. Pero luego viene lo complicado, que es la distribución, la venta, porque si hacemos algo, necesitamos también que sea retribuido. Entonces, ¿cómo fue ese lanzamiento del libro cuando se dio? ¿En qué año se dio más o menos? Fue en el año 2018. Pero te cuento que lo que es la literatura aquí en Ecuador o la lectura, hay muchas personas que les gusta escribir, que se dedican a escribir y publican sus libros, aunque no generen muchas ventas. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que yo los publico, para mí es más importante por el momento, ¿no? Publicar el libro, tratar de hacerme conocer un poco más, y lo de las ventas como que es ya algo que podemos ver que después, porque es un proceso, ¿ya? Cuando inicias un negocio no siempre ves de la noche a la mañana ganancias, sino cuando con el proceso de hacerte conocer el camino, o sea,
todo eso tú lo ves después. Entonces lo primordial para mí ahorita es publicar mis libros, sacar las historias, cristalizarlas y todo eso. ¿Ya? Incluso Entonces, su libro... que aquí en Ecuador la lectura no es tan, la gente casi no lee, entonces ese también es un factor a desventaja para los autores de aquí en Ecuador. Son pocos que les gusta la poesía, por ejemplo. Tengo amigos que son poetas y tienen buenos libros, ¿para qué? Y bueno, no es que la gente le agrade tanto como también que sí lo hay, ¿no? Igual genera un interés en ese círculo de personas, ¿no? Claro, incluso usted fue reconocida por ese libro, si mal no me equivoco, por la municipalidad, la administración de aquel entonces. Sí, sí, en aquel entonces estaba con otra editorial, que es una editorial de Argentina. Sí, y bueno, el año 2019 ya me cambié de editorial a una nueva, con la cual hicimos una nueva edición. Y sí me llevó por sorpresa la mención, incluso también la Asociación de Profesionales del Cantón Palenque me otorgó la mención cultural el mismo año. Y fueron dos galardones que no me los esperaba ese año, pero gracias a Dios, bueno. Claro, sin duda marcó un hito muy importante para el cantón. Creo que es la primera persona que escribe un libro que es palenqueña, si mal no me equivoco. Entonces, sin duda, creo que como palenqueños nos sentimos orgullosos. Y luego viene este segundo libro, que son los misterios de Noise. Entonces, ya una vez teniendo un poquito de experiencia con su primer libro, escribe este otro libro. ¿De qué se trata? Porque el nombre es llamativo. Entonces, nos gustaría que nos comente un poquito la historia. Claro. Bueno, Tierra de Dragones y Los Misterios del Noisy, yo los comencé a escribir casi a la par, pero tenía más enfocado en terminar lo que es Tierra de Dragones, por eso fue el primer libro que salió. Y con Los Misterios del Noisy, fue una obra que se me complicó mucho al final, porque no quería ponerle un final muy dramático, muy triste, o no sabía si darle un final feliz, como final Disney, como dicen. Entonces, tenía esa decisión pendiente. Entonces, cuando ya por fin lo terminé en el 2017, me parece, comencé a buscar editorial otra vez. Y hablé con la editorial, me dice, les tengo otra obra, entonces ellos dicen, ya, chévere. Y les gustó y la publicaron. Los Misterios del Noisy, bueno, habla sobre, es una historia diferente a Tres Dragones porque es de misterio, es un género diferente. Se trata de un famoso pintor que llega a habitar en un famoso castillo, famoso por los encuentros sobrenaturales que tenían ciertas personas. Entonces, cerca del castillo hay un pueblo y las personas del pueblo pues le cogieron mucho temor a este personaje porque él vivía en un castillo y nadie se atrevía a visitar mucho el castillo porque habían fantasmas y todas estas vainas. Yo creo que la característica principal de esta obra es sobre los sueños también, en cierta manera, ¿no? Que el personaje sueña con obtener algo, hacer algo, al final lo tiene. Luego viene como que la parte en la que es difícil, siempre cuando cumples tus sueños, siempre como que la batalla principal es mantenerte en esa situación, ¿no? Y a este personaje le sucede eso, le suceden muchas cosas malas, las personas del pueblo los culpan de un secuestro, y al final resulta que todas las personas de ahí no eran reales, pero bueno, no les voy a contar el final. No, eso queda para que las personas se emocionen un poquito. Ah, Eso queda para que las personas se emocionen un poquito. Y así es. después de todo, cómo termina la historia? ¿En un final feliz o en un final triste? Un final triste. Es que hacerle un final feliz me quedaba muy real. Y ¿Nos puede contar un poquito?
una frase, en una frase, tal vez. Al final, bueno, Joseph se termina alejando del castillo y, bueno, como dije que las personas del pueblo o ciertos personajes no era real en el aspecto de cómo él los veía, ¿ya? Porque él tenía cierta habilidad de ver ciertas cosas. Entonces no termina tan alegre. No. Bueno, creo que Él al final tiene que irse del castillo, que era su lugar más favorito del mundo. Y había creado cierto vínculo con ciertas personas, ciertos personajes, que al final se rompen. Entonces, esa es la parte triste de la historia, ¿no? la historia. Bueno, creo que nos tocará adquirirlos para comenzar a leer y envolvernos en este mundo fascinante que es la lectura. En lo personal me gusta mucho la lectura de fantasía, de historia. Creo que son más bonitas que las historias reales. Entonces, Carla, usted una vez me comentaba que antes estaba trabajando con una editora argentina. ¿Cómo así comienza a trabajar con la editora Luna Nueva, que es la editora que actualmente publica sus libros? Pues hoy en día hay mucha información en Internet, ¿no? Y la verdad que ha sido el medio principal en el cual he podido moverme más en lo que es la carrera, en esta carrera. Y fue allí donde me encontré con el contacto de ellos. Y para que desde ahí me comuniqué con ellos y se pusieron a disposición para leer la obra, ver si resultaba y editarla y todo eso. Lo bueno de esto es que la editorial es de aquí a Ecuador. Y entonces como que resulta un poco más fácil estar en contacto y participar en ciertas actividades que ellos hacen también. ¿Y qué tan difícil es publicar un libro en Ecuador? ¿Es costoso, aparte del esfuerzo que hay que hacer para escribirlo? Una vez que lo tengo escrito, ¿cuesta o no cuesta mucho publicarlo? Claro, sí cuesta un poco, pero hay editoriales que cobran incluso entre $1,000 a $4,000. Lo que tiene bueno también la editorial Luna Nueva es que tiene precios accesibles, que oscilan entre 200, 400, $500. El proceso de edición. Luego, el costo de impresión es otro. Entonces, si alguien quiere escribir un libro, tiene que más o menos tener presente esa situación. El costo de edición es uno y el costo de impresión es otro. Carlita, y ahora para las personas que nos están viendo, ¿dónde podemos adquirir actualmente sus dos obras literarias, tanto Tierra de Dragones como Los Misterios de Noise? Los pueden adquirir en los canales de distribución de la editorial Luna Nueva. Ellos se encargan de distribuir las obras en la página www.powerstorebooks.com. En esa página ellos venden así, si una persona quiere 2, 3 o un libro, ellos venden así por unidad y bajo demanda también. Ya, hace tiempo también parece que vi que estaba en Amazon. ¿Aún permanecen en Amazon o ya no? En Amazon sí. Lo que pasa es que hay que revisar bien en la página de la editorial porque son varios enlaces de varias editoriales. Ya, por ejemplo, son editoriales también internacionales, por ejemplo, de Perú, en España, Colombia, México. Esos países más cercanos son los que también se distribuyen, pero los enlaces están en la página de la editorial también. ¿Ya? Y aquí en Ecuador, la única librería física no, pero en digitales, pero que sí los imprimen, ¿no? Está en Libresca. Últimamente se hizo un convenio con ellos y también se está distribuyendo en esa editorial, librería, perdón. Gracias, Carlita. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que por estos días pasa un poquito ocupada. Queremos agradecerle por esa gentileza con nosotros, contarnos un poquito más de la historia de estos libros
sin duda son muy interesantes y más aún que lo escribe una palenqueña, que es una de las cosas que como palenqueño me siento orgulloso. Entonces, sí nos gustaría que nos deje un mensaje para la juventud palenqueña que nos está viendo en este momento. Claro. Bueno, pues un mensaje muy importante, yo siempre lo he dicho, lo recalco, que deben tener mucha perseverancia para cumplir cualquier meta, plan que tengan en mente, porque es el único valor, uno de los más importantes, no decir así, que te permite llegar a cualquier objetivo, ¿ya? A veces, al menos a las personas en mi querido cantón, como que no hay mucha oportunidad para poder salir o prepararse, pero creo que siempre debemos buscar una forma, si sea pequeña, de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Bueno, espero que lo que yo hago también sirva de inspiración para muchos jóvenes de Palenque y puedan decir, yo también quiero ser escritor o yo quiero ser un actor famoso, pero todas esas cosas son posibles, solamente tienen que tener mucha perseverancia y ver no enfocarse tanto en el resultado, sino en el trayecto. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por su tiempo. Bueno, con ustedes estuvo la escritora palenqueña Carla Vera Choes y será hasta la próxima semana que tendremos un nuevo invitado. Que pasen bien. Gracias.